les estamos presentando Dígalo aquí. Y en este segmento de Dígalo aquí vamos a abordar un poco más en profundidad la información que se desplegó a raíz del anuncio que hiciera el presidente encargado Juan Guaidó, quien aseguró que la Asamblea Nacional estará aprobando el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para abordar uno de varios mecanismos que se están abordando en este momento por parte del presidente encargado, pues, para poner fin a la dictadura en Venezuela y para acabar finalmente con el cese de la usurpación. Justamente para analizar este tema y para conocer a profundidad de qué va el tratado, pues tenemos a nuestro próximo invitado y se trata de Andrés Mesgravis. Él es especialista en resolución de conflictos, quien nos acompaña en este momento vía Skype. Buenas noches, Andrés. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, María Carolina. Muchas gracias por la invitación. Un gusto para nosotros tenerlos en el programa. Por supuesto, queremos saber en detalle de qué va el tratado y cómo este mecanismo que está abordando ahora el gobierno encargado puede realmente apoyar a Venezuela y favorecer el cese de la usurpación. Sí, como hemos señalado en otras oportunidades, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, o conocido por sus siglas TIAR, es un tratado esencialmente de asistencia militar, del cual forman parte 17 países del continente americano, entre los cuales está Estados Unidos, Brasil y Colombia. Este es un tratado que data desde 1947. Venezuela era parte desde sus orígenes, de que entró en vigencia, y en 2013 el régimen resultó retirarse del tratado y ahora pues se está impulsando la reincorporación de Venezuela a este tratado de asistencia militar. Ya fue aprobado en primera discusión, por mandato constitucional se requieren 2 discusiones y se espera pues que en la plenaria de mañana, tal como ha aprobado definitivamente el TIAR en su segunda discusión. Sin embargo, en el orden del día que se circuló esta tarde, no aparece este punto en agenda y bueno, no sabemos si mañana será corregido el orden del día o nuevamente será diferida su aprobación. Señor Andrés, cuéntenos en qué otra experiencia en el hemisferio se ha puesto en práctica este tratado, para entender un poco la dimensión con la que puede actuar, porque quizás poniéndolo en contexto y comparando con otra situación que también haya ameritado la revisión de este tipo de acuerdo, podamos quizás muchos venezolanos saber hasta dónde llega la cooperación o la voluntad de los pueblos amigos de la democracia en este momento que han suscrito este acuerdo. Sí, buenas noches, José. Un abrazo, por supuesto. Muchas gracias por la pregunta que me permite pues explicar un poco más a fondo este tema. Realmente el TIAR, desde que entró en vigencia en 1948, ha sido aplicado en más de una decena de casos. Y hay casos relacionados o vinculados hasta con Venezuela. Una de las primeras sanciones que se aplicó bajo el TIAR fue precisamente en el caso del atentado de nuestro presidente Rómulo Betancourt cuando estaba en República Dominicana. Sí. Allí fue aplicado el TIAR. Y también un caso emblemático del sistema interamericano, porque recordemos que el TIAR forma parte junto a todos estos convenios del sistema interamericano, donde también está la OEA. Está el caso de República Dominicana de 1965, también donde hubo un golpe de Estado y donde primero intervino las fuerzas americanas, pero luego se pidió la activación del TIAR y se conformó una fuerza interamericana conformada por varios países, liderada en ese momento por los Estados Unidos, y esa fuerza interamericana estuvo en operaciones durante un año, desde 1965 a 1966. También se menciona como un caso fallido y muchos lo utilizan como para desacreditar el TIAR,
que en el caso de las Malvinas Sí, fracasó. a eso iba. Y qué bueno y pertinente contar con usted, porque durante las últimas horas, a través de las redes sociales, se ha ventilado mucho el caso de la guerra en las Malvinas. Adelante, por favor. Sí, y realmente es un caso que toma sobre todo la ideología de izquierda, la ideología comunista, para atacar al TIAR, que también desde sus orígenes ha sido concebido como un tratado anticomunista. Entonces, la bandera que se enarbola justamente para desacreditar al TIAR es el caso de las Malvinas, donde se trató de activar cuando la Argentina trató de tomar posesión del territorio de las Malvinas, y la activación del TIAR fue negada por considerar que ese territorio no era parte, no era de la competencia territorial del tratado, aunque algunos también mencionan que como el conflicto era con Inglaterra, y Inglaterra es el aliado histórico de los Estados Unidos, pues no se quiso activar por esas razones el TIAR. Pero más allá de eso, podemos ver fácilmente que el caso de las Malvinas no es comparable con el caso de Venezuela. Y el caso de Venezuela no es comparable con ninguna de las decenas de casos que ha sido aplicado el TIAR. Realmente el caso de Venezuela es inédito. Podríamos decir que nunca en el mundo ha ocurrido una situación como la que estaba ocurriendo en Venezuela, donde un conglomerado criminal conformado desde colectivos y una fuerza armada rebelde, pasando por guerrilla colombiana, sumado a esto también a grupos terroristas, pues, y además a una tiranía narcoterrorista que usurpa el poder, pues tiene bajo el control y bajo presión a la nación venezolana. Entonces, esto es un caso inédito, y si vamos a la letra pequeña del tratado, no ha habido un caso que justifique más la aplicación del TIAR que las circunstancias actuales de Venezuela, que claramente ponen en peligro la paz y la seguridad de todo el continente. Perfecto, entendemos, Andrés, que justamente este tratado se aplica en el momento en que uno de los Estados miembros sufre una agresión, y es obligación del resto de los países pues responder a esta agresión. Usted lo ha descrito muy bien. En Venezuela en este momento estamos hablando de un Estado forajido, de una dictadura, de una narcodictadura que tiene alianzas con grupos de narcotráfico, con terroristas declarados como tal. ¿Cuál sería la agresión central que sería utilizada por los países miembros del TIAR para actuar en el caso de Venezuela? Sí, muy pertinente tu pregunta, María Carolina, porque hay mucha confusión con esto del artículo 3, que es el supuesto al que te has referido, y hay otro supuesto, que es del artículo 6, que también me gustaría referirme con mayor especificación para evitar justamente confusiones. El TIAR puede ser activado, como dije anteriormente, en dos grandes supuestos. Uno, cuando, como bien señalaste tú, hay una agresión armada por parte de otro Estado contra algún Estado americano, y en ese supuesto se entendería que esa agresión armada contra este Estado americano se entendería como una agresión contra todos los Estados miembros del TIAR. Pero más allá de ese supuesto, que no es el aplicable a la situación actual venezolana, tenemos el artículo 6, que establece que cuando la independencia política o la soberanía de un país americano, como el caso de Venezuela, está siendo amenazado o afectado por una situación que pueda poner en peligro la paz y seguridad del continente, entonces también se podría activar el TIAR aun cuando no haya una agresión armada de otro Estado. Entonces, bajo el supuesto del artículo 6, podría perfectamente activarse el TIAR, porque claramente las circunstancias de la presencia de una fuerza armada rebelde, una fuerza armada nacional rebelde, unida al grupo de colectivos, guerrilla y grupos terroristas, que además sustentan una tiranía que usurpa el poder y teniendo bajo control todas las riquezas minerales que tiene Venezuela, incluyendo uranio, aparte de las reservas más importantes de petróleo del planeta. Obviamente todo ese caldo de cultivo, todos esos factores unidos
ponen evidentemente en riesgo la paz y la seguridad de todo el continente. Ahora, tomando en cuenta también los tiempos de acuerdos que podrían llevarse a partir de la discusión que se diera mañana, porque como usted lo acaba de mencionar y acotar de manera bien oportuna, tendríamos que esperar que se realice mañana el anuncio y la posterior discusión. Ahora, ¿de qué lapsos estamos hablando? Este programa se ve en retransmisión por muchos venezolanos, abogados. A su consideración, ¿cuánto tiempo puede tardar que se puedan activar los mecanismos que empiecen a movilizar un poco la agilidad, la inercia, para que se derrita la inercia con la que está sumergida Venezuela ante la falta de acuerdos, digamos, a los cuales está suscrito la comunidad internacional, y que en esta oportunidad se ve esto como una tabla de salvación? Y rápidamente, porque nos queda poco tiempo, y disculpe. Sí, realmente si hubiese la voluntad política, y eso lo veremos en los próximos días, la activación del TIAR podría ser muy rápida. Primero, una vez aprobado por la Asamblea, simplemente bastaría notificar a la OEA con el instrumento de ratificación, es decir, manifestando que fue aprobado legislativamente. Esa comunicación a la OEA sería a la vez retransmitida a los otros 17 Estados miembros de la OEA, y a partir de esa notificación automáticamente Venezuela pasaría una vez más a formar parte del TIAR. No tendría que ser aprobado por ningún otro Estado ni por ningún otro organismo internacional. Automáticamente pasaría a estar incluido. Luego, el siguiente paso sería que las propias autoridades venezolanas, como en su oportunidad lo manifestó el embajador de los Estados Unidos ante la OEA, soberanamente definirá o precisará el alcance de las medidas que desea sean aplicadas a la situación de Venezuela. Y en este sentido el tratado establece medidas que van desde la ruptura, por ejemplo, de relaciones diplomáticas hasta el uso de la fuerza. Y es nuestra recomendación que esa solicitud que debe presentar Venezuela debe estar dirigida a la conformación de una coalición de fuerza interamericana para justamente normalizar la democracia en Venezuela y restituir la paz en la nación. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros y arrojar luz sobre este tema de tanta vigencia, y por supuesto vamos a estar bien atentos a lo que ocurra en las próximas horas, y seguramente contaremos nuevamente con usted para que nos dé sus acertados comentarios. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Así es. Momento de una pausa, amigos. Ya regresamos con muchísimo más acá en Dígalo Aquí. Ya veremos. Les estamos presentando